¿Qué pasaría con tu negocio si mañana ya no estuvieras? Muchas personas a través de la vida se pasan construyendo su patrimonio, empresas, legados, pero lamentablemente no se preparan para lo que va a suceder después. Incluyo porque nos enfocamos en crecer el negocio, nos enfocamos en cómo hacerlo crecer, cómo planificarlo, cómo estructurarlo legalmente. Pensamos en todo eso, pero a veces no pensamos más allá de. Por un lado, gasta la ex esposa en corte y ella dice, y le pertenece a mi hijo el negocio de mi ex esposo. Pero el señor también tenía otros hijos por parte de otra pareja y se genera el problema. Y el socio se queda, no, pues estas me quieren dejar sin nada, todo lo que yo he construido, y viene el socio y también demanda. El punto aquí es que es una situación muy difícil porque se convierte en una pesadilla realmente, que hay una solución para todo esto, que es lo que ustedes mencionan. Hacer una planificación. Tienen que tener todos los documentos en orden. El mejor regalo no es dejar dinero, es dejar un legado, dejar todo en orden como debe de ser. Si tengo un patrimonio un poco más grande, ¿verdad? Por ejemplo, propiedades, negocios, entonces sería bueno revisar si me conviene crear un testamento o crear un fideicomiso, un living trust. Mucha gente dice, estoy haciendo todo por mis hijos, pero ¿de qué te sirve decir estoy haciendo todo esto para mis hijos, todo lo que hago es para ellos, por ellos? Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está todo lo que tienes que hacer para que realmente todo sea para tus hijos? Bienvenidos a otro episodio de But First Cafecito. Estamos aquí en nuestro episodio 4 de nuestra miniserie. Todo lo que hemos querido hablar no lo íbamos a cubrir en un solo episodio y por eso decidimos hacer esta miniserie. Hoy estoy muy bien acompañada, como siempre, con mi hermana Iris y tenemos un invitado especial porque vamos a seguir la continuación de Construyendo un Legado. Entonces, estamos en episodio 4. Hermana, ¿cómo estás? Hola, hola, Sheila. Sí, muy contentas de estar aquí en otro episodio de nuestra miniserie y nos acompaña un invitado especial, como lo habías dicho, Paul Andrade, planificador financiero y patrimonial. Hola, Paul, ¿cómo estás? Hola Iris, hola Sheila, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Queríamos incluirte en esta conversación porque es algo de la vida real que siempre nos estamos hablando, siempre estamos juntando nuestras cabezas para resolver problemas o ayudarle a los clientes a planificar. Entonces, sí, muy contenta de que estés aquí. Sí. Ahora hay que arrancar, hay que empezar con las preguntas que nos han hecho porque ya nos hicieron unas cuantas preguntas y te trajimos aquí especialmente para que nos apoyes en eso porque tú eres un experto en la materia. Así que, ¿qué pasaría con tu negocio si mañana ya no estuvieras? Wow, una pregunta muy importante. Antes que nada, quiero decirles que primero es que esto no es para generar miedo, más que todo es para generar conciencia. Porque muchas personas a través de la vida se pasan construyendo su patrimonio, empresas, legados, pero lamentablemente no se preparan para lo que va a suceder después. Correcto, porque construir el negocio es prácticamente la mitad del camino, de ahí sigue todo lo que viene, ¿no? Sí, porque mucha gente, y me incluyo porque nos enfocamos en crecer el negocio, nos enfocamos en cómo hacerlo crecer, cómo planificarlo, cómo estructurarlo legalmente. Pensamos en todo eso, pero a veces no pensamos más allá de. Sí, Sheila, porque muchas personas se enfocan en estar en el field trabajando, pero no dejan instrucciones, Paul, de cómo tiene que seguir el negocio fluyendo, manejándose, si ya faltan ellos. Sí, y hemos tenido casos, ¿verdad? Nos ha tocado casos. Yo tengo un ejemplo con unos socios que eran dos socios, 50 y 50, y uno de los socios falleció. Y el que falleció es el que hacía los impuestos, es el que hacía la administración, es el que manejaba todo eso. Se muere el socio y ¿qué pasa? Que el otro socio no sabe dónde está la declaración de impuestos, no sabe si están en cumplimiento, no encontraban su EIN, no encontraban los Articles of Incorporation, les empezó a llegar carta del Estado que tenían que hacer el sales tax y no tenían eso en orden. Y eso es nomás el punto del tema empresarial. Bueno, Sheila, yo te cuento otro
caso, porque este es un caso real y tú te acuerdas de él porque tú me ayudaste con esa señora. Tengo una persona, ya se había divorciado de su pareja, ¿te acuerdas? Y el señor le dio cáncer. Era una sociedad, al ex esposo le da cáncer, la ex esposa sigue recibiendo la manutención por parte del niño y el socio le dijo, está bien, te voy a respetar ese dinero y le empezó a dar cada semana lo que ella recibía de child support, aunque el socio no estuviera operando. Pero fallece el socio y ella le dice, ok, me tienes que seguir dando el dinero. Y él dice, o sea, ¿pero cómo? Ahí se generó un problema porque él dice, oiga, es que yo, ¿cómo le voy a seguir dando el dinero a ella? Nunca dejaron nada escrito, como dices tú, operating agreements, nada. Y ella terminó llevándolo a la corte. Entonces, por un lado, gasta la ex esposa en corte y ella dice, y le pertenece a mi hijo el negocio de mi ex esposo, pero el señor también tenía otros hijos por parte de otra pareja y se genera el problema y el socio se queda, no, pues estas me quieren dejar sin nada, todo lo que yo he construido y viene el socio y también demanda. Ahí vamos a lo que habíamos hablado, Paul. ¿Te acuerdas también el caso que tú tenías de una señora que fallece el esposo, las cuentas congeladas? Sí, me recuerdo de ese caso. Sí, claro, una señora que llegó a la oficina pidiendo ayuda, lógicamente, expuso su caso, es una familia, tenían propiedades, lamentablemente todo estaba a nombre del señor, inclusive la compañía solo a nombre del señor, las cuentas de banco solo al nombre del señor. Lamentablemente, cuando el señor fallece, pues se dan cuenta, ¿verdad? Que el señor fallece, las instituciones se dieron cuenta y congelaron las cuentas. Wow. Entonces la señora tenía un gran problema porque no podía operar el negocio, no sabía qué iba a hacer. Nosotros sí sabíamos que iba a ocurrir, ella no lo sabía, entonces la asesoramos y el punto aquí es que es una situación muy difícil porque se convierte en una pesadilla realmente. Son procesos largos que hay que seguir y imagínense en este negocio que se ha construido a través del tiempo, que ha funcionado bien por cierto tiempo y de un momento a otro las cosas se hacen una pesadilla. ¿Sabes qué? Lo triste de esa señora es que ni siquiera tenía, bueno, a veces, digamos, él dice, no, mi negocio deja mucho dinero, yo no necesito una póliza de vida, de término, nada para cubrir. Entonces, si no hay ni una póliza de vida, no hay ningún beneficiario que cobre ese dinero para tus gastos fúnebres. Entonces a la señora, las cuentas congeladas de la tercera edad y todavía tener que pagar el funeral del esposo y el ingreso que el señor ganó con el sudor de su frente, no se pudo usar para un funeral. ¿Por qué? Porque las cuentas estaban congeladas. Podemos decir que esto es el costo de no planificar. El costo de no planificar, porque definitivamente. se congelan las cuentas y cómo manejas, cómo pagas nómina, cómo pagas los gastos funerables, o sea, cómo manejas si no puedes tener acceso a la cuenta, cómo manejas si no puedes operar, cómo manejas si no tenías un acuerdo con los otros socios de la familia. Todo eso se hace algo tan largo y como tú vienes diciendo, Iris, o sea, todavía tenemos que lidiar con que fallece nuestro ser querido y todavía tenemos que lidiar con todo el tema legal. Y por eso los negocios a veces terminan cerrando, los hijos peleando, los familiares en conflicto, porque precisamente no dejamos todo eso establecido como debe de ser. Y es que aquí el problema no es la muerte, falleces y ya, el problema es cómo vas a dejar todo ese legado para tu familia. ¿Cierto, Paul? ¿No? Claro que sí, y es muy importante primero entender que hay una solución para todo esto, que es lo que ustedes mencionan, hacer una planificación, ya sea una planificación patrimonial, una planificación financiera, una planificación fiscal. Todo va de la mano, todo está conectado, la gente no se da cuenta de eso hasta que comienza a entender, ¿verdad?, de que todo está conectado y que se necesita esta planificación. Y como dice la palabra, planificación, hay que planificar de antemano. No esperar el último momento porque son documentos que hay que crear en toda la planificación. En cualquier tipo de planificación hay que crear una serie de documentos. Lamentablemente a veces queremos hacer esta planificación cuando, por ejemplo, el esposo o la esposa tienen algún accidente, tienen una discapacidad, ya no pueden firmar documentos, es muy tarde, ¿verdad? Entonces tiene que ser con anticipación,
Correcto. Y acabas de decir algo muy clave. Tienen que tener todos los documentos en orden, porque como dices tú, no hay que generar miedo y a veces suena como que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y me va a costar miles y miles de dólares y no sé ni cómo empezar, no sé ni dónde empezar. A veces sí se queda uno como en el aire con muchas preguntas, pero lo acabas de decir la clave, generar documentos. En el otro episodio habíamos hablado del Buy and Sell Agreement. Ese es el documento clave Claro. entre socios. Y no nos vayamos tan lejos. En lo personal, en un matrimonio está el prenup. Y ese documento, yo antes lo sentía que era como un documento como que, ay, es que, ¿cómo voy a separar mis bienes de mi esposo si hacemos todo en conjunto? Pero es precisamente para especificar que queremos hacer todo junto, para no dejar que el Estado o que un juez tome la decisión Y por también, nosotros. Sheila, para dejar instrucciones de cómo, o sea, para dejar todo Exacto. organizado, porque el mejor regalo no es dejar dinero, es dejar un legado, dejar todo en orden como debe de ser. Y hay dos diferencias, y esto para mí es fundamental en una persona. Tenemos que tener un planificador fiscal, un planificador patrimonial, un planificador de negocios, financiero. Entonces, eso es fundamental si tú ya tienes una empresa, claro, pero también por el lado personal, como dijiste tú, Sheila, hay que también dejar todo en orden. Así tengas una casa, ¿no, Paul? Como por ejemplo eso de los títulos, que yo también estaba batallando y lidiando. Fíjense, yo en lo personal, que tengo años operando, estaba dándome yo dolores de cabeza referente a un cambio de título que tenía que hacer. Hago mi trust y estoy ahí lidiando y Paul sacándome de apuros y yo, no te la compliques, tienes haciendo esto tanto tiempo, solo hazme caso. Entonces sí, Sí, básicamente depende mucho de la situación de las personas porque cuando hablamos de planificación debemos entender primero cuál es el patrimonio que tiene la persona. Tenemos que empezar desde el punto de que si yo tengo una familia, ese es mi patrimonio también, claro. ¿verdad? Eh, y ahí yo diría, por ejemplo, que todas las personas que tienen 18 años de edad deben de tener unos poderes notariales, lo que se llama el power of attorney en inglés, tanto financiero como de salud, ¿verdad? Porque una vez que una persona cumple 18 años, ya otra persona no puede tomar decisiones por él. Entonces es muy importante tener estos documentos, revisar el título de la propiedad como lo tenemos. A veces estamos casados y porque pensamos que el título estoy yo y mi esposa, pensamos que si algo le pasa al esposo, la esposa o viceversa va a heredar automáticamente. No, hay que revisar y hay que planificar. Ahora, si tengo un patrimonio un poco más grande, ¿verdad? Por ejemplo, propiedades, negocios, entonces sería bueno revisar si me conviene crear un testamento o crear un fideicomiso, un living trust. Exacto, y también en el otro episodio habíamos hablado de el seguro de vida como una herramienta poderosa para poder financiar todos esos documentos, como por ejemplo hablamos del Buy and Sell Agreement y si llega a fallecer mi socia, el seguro de vida se utiliza con el propósito de financiar ese buyout para poder compensar a su familia y seguir su legado. Tienes un buen punto ahí porque mucha gente dice, estoy haciendo todo por mis hijos. Pero ¿de qué te sirve decir estoy haciendo todo esto para mis hijos? Todo lo que hago es para ¿Dónde ellos, está el por comprobante? ellos. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está todo lo que tienes que hacer para que realmente todo sea para tus hijos, cierto? ¿Cuál sería tu consejo de alguien que no tiene idea o quiere hacerlo? ¿Dónde empezar? Primero, tomar información, lógicamente, la información de las personas que saben. Eh, y lógicamente entendemos que es una serie de situaciones, de documentos que son complejas, pero ahí lo importante sería la buena asesoría, ¿verdad? Sentarse con una persona que tenga experiencia para que lo pueda asesorar de la manera correcta. Wow. Entonces, aquí para concluir, creo que hay que invitar a todos que nos están viendo a que empiecen a tener esas conversaciones difíciles, a que empiecen a tener esa pregunta. ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a heredar? Si los hijos no quieren heredar, ¿cómo se va a fluir? Tenemos que empezar a tener esas conversaciones, aunque sean difíciles. Sí, Sheila, bueno, te voy a decir que construir un negocio toma años, nos toma años realmente construir un negocio, pero que el negocio acabe puede ser que termine en el momento que tú fallezcas o realmente continuarlo. Sabes que decidimos, ¿verdad? También por esa razón dijimos, invitamos a Paul, pero
vamos a invitarlo a nuestro próximo episodio, Ay, porque hay que hablar del trust. Es algo que es fundamental. Ya hablamos de todos los puntos y lo que se necesita. Ahora hay que hablar del trust, de lo que realmente es el trust y cómo se va a concluir todo, ¿no? Bueno, entonces estoy muy emocionada de que nos acompañes en nuestro siguiente episodio donde te vamos a estar cuestionando todo lo que tiene que ver con el trust. Y pues eso es todo por hoy. Gracias por estarse conectando con nosotros. Háganos las preguntas que tengan y si necesitan ayuda, necesitan algo, aquí estamos para ayudarles. Gracias, nos vemos y gracias, Paul, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.